tardes, bienvenidos a Geomundo. Está con ustedes Carla Jarada. Cómo no, estas son las imágenes del día y es de alguna manera el homenaje que quisieron hacer los hinchas o la despedida, en todo caso, de los hinchas a Maradona, y se tornó en disturbios, en una batalla campal entre la policía y varios aficionados violentos que habrían provocado incidentes que han obligado a poner punto final al velatorio antes de tiempo. Los cuerpos de seguridad intentaron dispersar a los violentos con gases lacrimógenos y camiones de agua. Ustedes podrán verlos en la pantalla. Cientos de seguidores del 10 que se agolparon alrededor de la Casa Rosada para entrar a despedir al mito del fútbol fallecido justamente ayer. Todo transcurría sin incidentes, pero con previsión de que la jornada termine a las 4 de la tarde. Y allí comenzaron los nervios, porque miles de personas aún hacían colas de varios kilómetros para entrar al velatorio, situado en uno de los salones de la Casa Rosada, que es la sede del gobierno de Argentina. La policía comenzó a establecer cortes que aún tendrían tiempo de entrar, y entonces es donde comienza la disputa entre los aficionados y los cuerpos de seguridad en los alrededores de la Plaza de Mayo y las zonas aledañas. Eso es porque la familia dio luz verde para que se ampliara el horario del velatorio. Pero bueno, tuvieron que cerrarlo, ¿no? La policía cargó con balas de goma, tanques de agua y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Una parte de la inmensa multitud respondió con lanzamiento de piedras y botellas, en especial en la intersección de la avenida 9 de Mayo, una de las avenidas más anchas del mundo, si es que no es la más ancha del mundo. Y la tensión siguió en aumento mientras se sumaban los efectivos de seguridad. Pero vamos a ir conversando más adelante sobre este tema, sin duda, la despedida de Maradona. Pero ahora vamos con nuestra primera nota, y es información sobre economía y lo que ocurre con los inversionistas en América Latina. Muchos de ellos esperan la toma de poder de Biden para ejecutar sus planes de invertir en Estados Unidos. Habrá que esperar. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos fueron seguidas por el mundo entero con especial interés. Y es que tras 4 años de medidas consideradas erráticas en torno al tema económico, se espera un cambio en la mirada del gobierno estadounidense, tanto para las economías emergentes como para las grandes potencias. Para los especialistas, los cambios que ejecuten el demócrata serán visibles a largo plazo. Sin embargo, serán más estables, generando confianza en los potenciales inversores. Respecto a la guerra comercial con China, esta se mantendría, aunque la discusión se tornaría más diplomática. De acuerdo a su discurso, se estima que sus políticas económicas estarían más integradas internacionalmente y se fortalecerían las instituciones. Por ejemplo, habría una mejora en la relación con la Organización Mundial del Comercio, descuidada en los últimos años por Donald Trump. Se espera además mejorías en sus relaciones con sus aliados tradicionales como la Unión Europea y Canadá. En tanto, la intención de cambio a energías renovables o limpias podría afectar a algunos países emergentes, así como a empresas con inversiones en el país norteamericano, debido a los elevados estándares y las nuevas exigencias que esta transformación implicaría. Por último, y en concordancia con su plan de gobierno, Joe Biden trabajaría por impulsar la economía interna y fortalecer el empleo, acciones que primarían al momento de cerrar acuerdos comerciales. ¿Considera que recibe un trato desigual
Y veremos realmente si es que vuelve la confianza en algunos inversionistas en las economías emergentes o en las grandes economías. Recordemos que han quedado casi a la par en las elecciones. A la hora del conteo ha sido bastante difícil de alguna manera. Eso significa que hay un ala que sigue muy de cerca a Donald Trump. ¿Ellos le darán la confianza a Joe Biden en temas económicos? Bueno, lo veremos más adelante. Muy bien, pero vamos ahora a hablar de economía, pero también en época de pandemia. Miles de estadounidenses viajan para reunirse a celebrar Acción de Gracias. La vicepresidenta electa Kamala Harris agradece al chef José Andrés su labor en esta fecha. Es el mapa del tráfico aéreo de Estados Unidos. La explicación a tanto movimiento está en la celebración de esta noche de Acción de Gracias, la fiesta previa a la Navidad. A pesar de las restricciones de las dramáticas cifras que deja la COVID, el país contabiliza más de 12.700.000 contagiados y más de 260.000 fallecidos. Millones de estadounidenses se desplazan para reunirse con sus familias y amigos en plena pandemia. El presidente electo Joe Biden ha pedido que se extremen las precauciones y ha confesado que él mismo celebrará Acción de Gracias por separado de su esposa. Por su parte, la vicepresidenta electa Kamala Harris ha visitado la Fundación World Central Kitchen del chef español José Andrés. Harris ha agradecido su labor. José Andrés con sus voluntarios cocinarán y repartirán 10.000 platos para que los más necesitados celebren estas fiestas. Bueno, esos cuidados no solamente para Acción de Gracias, sino en líneas generales se viene la Navidad y habrá que tener sumo cuidado a la hora de pasarla o con quién pasamos, ¿no es cierto? Hay que tener paciencia todavía para reencontrarnos con nuestros familiares y cuidarnos por el COVID, aunque un poco difícil en algunos países donde hay manifestaciones o donde hay velorios largos, como en Argentina. Pero bien, vamos a hablar ahora sobre uno de los temas que acabamos de ver, que es la cadena CNN preparó un informe sobre el drama que enfrentan muchas personas ante la inseguridad alimenticia en los Estados Unidos. Un maletero lleno de comida hace la diferencia. Ahorita no tengo cómo darle de comer a mis hijos. Especialmente para personas como Reina Silva, una madre soltera que tiene que mantener a sus 3 hijos. Ahorita ya tengo como unos 6 meses que no tengo trabajo y por eso vine hasta ahora a pedir. Las donaciones de comida han sido su único sustento en los últimos meses. Estamos en los días festivos, pero durante el año están batallando, están haciendo esa prueba que ayuda, pago la renta o pago la luz o necesito la medicina o compro comida. Antes de la pandemia, en Estados Unidos más de 35 millones de personas vivían en hogares que enfrentaban inseguridad alimentaria. La organización Feeding America estima que ese número podría incrementarse a más de 50 millones. La necesidad se ve en Texas, Georgia, Nueva Jersey y en California, por nombrar algunos estados. Es muy duro, es lo que estamos pasando. Sí. Bastante momentos difíciles porque no estamos viviendo una tranquilidad. Y esto podría continuar en 2021. Los casos de COVID-19 van en aumento y a pesar de avances en la vacuna, la necesidad económica podría persistir. Pensamos que esto no se va a resolver pronto, se va a tardar años porque familias al principio inmediatamente no buscan ayuda, ¿verdad? Tienen ahorros en el banco o usan su tarjeta de crédito. Las donaciones no son suficientes, pero este año, a pesar de las dificultades, la familia Silva Muñoz da gracias, simplemente por tener comida sobre la mesa el Día de Acción de Gracias. Gracias a Dios que ya ahorita voy saliendo de a poco a poquito con la ayuda de la gente y ayuda de banco, de comida. Les informó Camila Bernal. Imagínense si hay temor en una crisis o una posible crisis alimentaria en Estados Unidos, que estamos hablando de la primera potencia mundial, ¿qué pasaría en las otras economías emergentes? Así que habrá que esperar qué es lo que sucede o prepararnos con originalidad para salir adelante de nuevas economías.
Pero no se mueva, vamos a hacer una pequeñísima pausa, no se vaya, porque al regresar vamos a hablar sobre una mega operación que involucra a varios países y una importante incautación en la lucha contra las drogas. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso en Geomundo y vamos a revisar la justificación que da el primer ministro de Trinidad y Tobago para cerrar sus fronteras a la migración de ciudadanos venezolanos. Veamos. Hace unos días, 16 niños venezolanos que habían llegado a Trinidad y Tobago con sus padres fueron rechazados y deportados en botes precarios. La medida generó el repudio de la oposición venezolana y la preocupación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tras horas en alta mar y al ser encontrados, los menores fueron devueltos a la isla del Caribe y llevados con sus progenitores a una prisión. Sin embargo, la máxima corte de Trinidad y Tobago suspendió la orden de deportación para el total de 26 migrantes venezolanos. Un juez dictaminó que los menores sean puestos en libertad bajo custodia de sus padres una vez finalizada la cuarentena por el coronavirus. Los abogados defensores se basaron en las protecciones otorgadas por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Política Nacional del 2014 para abordar refugiados y asilos. Luego registraron al grupo de indocumentados ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en la capital, Puerto España. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Kay Romney, acusó a la OEA de conducir una crisis migratoria venezolana y declararle la guerra a su país por no sumarse a los esfuerzos para derrocar al líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro. Romney calificó de asalto el uso de personas anónimas sin rostro, con niños, para tratar de obligarlos a aceptar el estatus de refugiados. Mientras esto ocurría en Caracas, Maduro Moros celebraba su cumpleaños número 58, con música, bailes, comida y torta. Tras la deportación, Maduro pidió un encuentro con autoridades de Trinidad y Tobago para revisar temas de seguridad, movilidad humana, lucha contra la delincuencia y narcotráfico. La ONG venezolana Foro Penal anunció que solicitó a la CIDH medidas de protección para intentar evitar una nueva deportación. Naciones Unidas estima que son más de 5 millones los venezolanos que dejaron su país desde el 2015, forzados por la aguda crisis política, social y económica. Ahora, ojo que no es la primera vez que un país cierra las fronteras para la entrada de venezolanos o de alguna manera los desvía hacia otros países. En este caso, el tema se vuelve más escandaloso porque estamos hablando de niños, ¿cierto? Que hay que resguardar. Muy bien, vamos a pasar ya a otro tema porque una operación multinacional denominada Orión ha permitido confiscar 90 toneladas de cocaína. Han sido 29 los países que participaron y el anuncio fue hecho por el presidente de Colombia, Iván Duque. Un trabajo conjunto entre 29 países de América y Europa permitió incautar más de 90 toneladas de cocaína y 18 kilos de marihuana, según informó el presidente de Colombia, Iván Duque. Son 169 laboratorios que han sido destruidos. Más de 110 toneladas de insumos sólidos, que sumados a las 90 toneladas incautadas, representan también un récord en la articulación, no solamente de las inteligencias, sino de la capacidad operacional. Se trata de la sexta operación naval multinacional contra el narcotráfico Orión, que se desarrolló entre septiembre y octubre. Como parte de las operaciones fueron capturadas 413 personas de diversas nacionalidades y se movilizaron 76 embarcaciones, 5 semisumergibles y 7 aeronaves en tierra. La droga decomisada evitó el consumo de cientos de millones de dosis. La afectación a la producción supera las 100 toneladas, lo que constituyen más de 250 millones de dosis que dejaron de ser consumidas en las calles del mundo. Desde el inicio de la campaña en 2018 se incautaron 284 toneladas de cocaína y 63 de marihuana.
Muy bien, que no sea el único mega operativo entre varios países, sino el primero de muchos. Eso esperamos, por supuesto, y no sea solamente para las cámaras. Pero muy bien, vamos ahora a tener más información que trae la cadena CNN en un resumen de noticias. Vamos a ver. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió a los líderes no relajar demasiado rápido las medidas contra el coronavirus. Así lo dijo ante el Parlamento Europeo en Bruselas, donde advirtió que apresurarse podría significar un riesgo para una tercera ola después de la Navidad. Y el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, advirtió que durante la víspera navideña las personas no deben arriesgarse a unas vacaciones en la nieve, ya que esto podría causar un tercer rebrote de COVID-19. Por el momento, la temporada de invierno aún no ha comenzado en las pistas italianas y tampoco hay un decreto gubernamental que prohíba el esquí. $6 millones. Esa es la cifra con la que Corea del Sur multó a Facebook por violar la ley de información personal. El hecho fue reportado por la Comisión de Protección de Información Personal de ese país, que este miércoles detalló que Facebook compartió datos sin consentimiento de al menos 3.300.000 surcoreanos. A propósito de esto, un portavoz de Facebook en Corea del Sur le dijo a CNN que la decisión es decepcionante y que la van a revisar en detalle. China contempla nuevas normas sobre extranjeros para prohibir lo que consideran como extremismo religioso. El proyecto publicado por el Ministerio de Justicia prevé nuevas restricciones sobre cómo operan los fieles extranjeros. Las 5 religiones aprobadas por el gobierno son el budismo, el taoísmo, el islam, el catolicismo y el protestantismo, y son supervisadas por organizaciones oficiales. Con las noticias internacionales les informó Clara López. Y tenemos información actualizada sobre Maradona, sobre el sepelio. Finalmente, la familia de Maradona está dando el último adiós. Estas son imágenes que han llegado hace tan solo unos momentos. El último adiós al futbolista. Recordemos que el gobierno argentino dio 3 días ¿cierto?, de velorio, pero eso iba a ser imposible, ¿no es cierto? Hacemos una pausa, volvemos con más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó el indulto a su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, quien se declaró culpable de mentir al FBI sobre sus contactos rusos en 2017. El esperado indulto se produjo a pocas semanas del fin del mandato de Trump, marcado por acusaciones de que había supervisado y buscado encubrir un peligroso esquema de cooperación con Rusia. Mujeres de toda Latinoamérica se movilizaron en actos reivindicativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ciudades como Bogotá, Buenos Aires, La Paz y Montevideo se reunieron manifestantes para deplorar la discriminación de género y exigir leyes contra los crímenes machistas y a favor de la despenalización del aborto. Debido a una deuda que ronda los $11 millones, Venezuela no puede comprar vacunas a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. La información la dio a conocer el director de emergencias en salud del organismo, Ciro Ugarte, quien destacó que tanto ellos como la UNICEF están apoyando a Venezuela para la compra de vacunas, de las que también han recibido donaciones. El pasado 29 de septiembre, la OEPS suspendió el derecho a voto de Venezuela debido a las deudas acumuladas desde 2017. El Foro Económico Mundial presentó un reporte sobre cuáles son las 10 ciudades más caras para vivir en el mundo. Lo vemos en el siguiente informe preparado por Claudia Álvarez. La pandemia de la COVID-19 ha cambiado el ranking de las ciudades más caras del mundo, según un informe de The Economist Intelligence Unit. Si el año pasado Singapur y Osaka, que empataron en primer lugar con Hong Kong, ocuparon los primeros puestos en la edición de 2020, solo una de ellas se mantiene en el ranking. Las 3 ciudades más caras del mundo son ahora 2 europeas, Zúrich y París, junto a Hong Kong, según un nuevo informe sobre el costo de vida. La encuesta anual realizada por The Economist Intelligence Unit revela que los precios de Singapur descendieron y atribuye las causas al éxodo de trabajadores extranjeros que se desencadenó con la crisis sanitaria del coronavirus. El informe reflejó también que en la mayoría de las ciudades chinas los precios han aumentado debido a las tensiones con Estados Unidos. El top 10 de las ciudades más caras es completado por Tel Aviv, Osaka, Ginebra,
Nueva York, Copenhague y Los Ángeles. Sin duda, carísimo vivir en esas ciudades. Pero bueno, vamos a retomar la información sobre las despedidas a Diego Maradona, que han llegado desde Vaticano, porque el Papa Francisco lo nombra durante una oración, mientras que Nicolás Maduro lo considera un hermano. Vamos a ver. La partida del Pibe de Oro conmociona a millones de hinchas en el mundo. El Papa y los presidentes de diversos países no son la excepción y con palabras de agradecimiento y reconocimiento a su trayectoria futbolística se unen a este luto internacional. La máxima autoridad de la Iglesia Católica recordó con afecto y en oración al exfutbolista argentino. Así lo señaló el portavoz de la Santa Sede, quien reveló que desde que Jorge Bergoglio se enteró del delicado estado de salud de Maradona, lo incluyó en sus oraciones diarias. Por su parte, Nicolás Maduro lamentó la partida de Maradona. A través de sus redes sociales, mediante un tuit, dijo que considera al Pibe de Oro como un hermano y amigo incondicional de Venezuela. Añadió que siempre lo tendrá en su corazón y pensamientos. Es desgarrador, de verdad. Porque nos unían sentimientos profundos, verdaderos, de amistad, valores compartidos. Nos unía el amor entre hermanos, entre compañeros. Fue un gran amigo y hermano también de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Ahí lo conocí personalmente. Bueno, luego de admirarlo como lo admiramos todos, como el mejor futbolista de todos los tiempos. En el fútbol habrá para siempre un antes y un después. Un antes y un después de Diego Armando Maradona. En tanto, el hermano Andrés Manuel López Obrador destacó el talento del deportista. En sus redes subió la icónica fotografía en la que aparece sosteniendo la codiciada copa tras ganar el Mundial de 1986. Y si hablamos de despedidas, cómo no, la ciudad italiana de Nápoles es otra cosa, porque sigue conmocionada por la muerte de Diego Armando Maradona. Hinchas del Pelusa le rinden homenaje en varias partes de la ciudad.